Jimena, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luke, buenos días. Bien, gracias. ¿Tú? Bien, entonces mire, primero que todo quiero agradecerte por el tiempo que nos vas a dar. La idea es de conversar un poco sobre tu experiencia profesional como docente y tu involucramiento en las artes, la educación y las artes, ¿no? Entonces, primero quisiera que te presentas brevemente, por favor. Claro que sí, no, gracias a ti por invitarme. Encantada de platicar contigo. Mira, pues yo tengo una licenciatura en Historia del Arte. La especialidad que elegí dentro de la misma carrera fue educación, porque siempre he querido, o sea, siempre he sabido que a lo que me quiero dedicar es a la educación. Llevo trabajando con niños desde preescolar, primaria, secundaria, prepa, incluso con adultos desde hace más de 15 años. Y he trabajado en diferentes contextos educativos, desde clases privadas, talleres, en museos y sobre todo en escuelas. En escuelas llevo 13 años y es en donde más he encontrado oportunidades o áreas de oportunidad para introducir el arte en la educación. Ahora Nada más. hay que mencionar que estás en México, ¿verdad? Están en la Ciudad de México, ¿no? Claro, perdón. No, Claro. no, está bien. Entonces es una ciudad muy grande y con mucha diversidad, ¿no? Así es complicado. Perdón por los gritos No, no, de está las. súper, está bien, no pasa nada. Vale. Estoy en casa trabajando. Sí, es una ciudad muy compleja, pero al mismo tiempo es muy rica. No nada más culturalmente hablando, sino socialmente. Entonces, se presta para trabajar con fenómenos que yo creo que no se pueden dar en cualquier lado, ¿no? Claro, Incluso hay un artista, Francis Alice, que se vino a vivir a México porque decía que no podía encontrar inspiración en ningún otro país, porque esto es como una locura, pero al mismo tiempo sí es muy interesante, muy diversa en muchas cuestiones. claro. ¿Y cómo puedes entonces, cómo podrías tú visualizar la integración de las artes en los procesos educativos? Ok, mira, eh, esto no es algo nuevo, esto que te voy a decir, digo, no es algo que sea algo muy novedoso. Esto se sabe desde hace ya muchos años. Hay varios filósofos, varios pedagogos que han hablado de la importancia de introducir el arte en las escuelas, porque generalmente lo que se da son manualidades, clases de manualidades, y se da pocas horas y no tienen la importancia que tienen otras materias que son más prácticas o más científicas. Lo que estamos viendo hoy es que el paradigma educativo está tratando de hacer un giro y se está hablando, por ejemplo, de cosas como aprender a través de proyectos, a través de retos, desarrollar creatividad, desarrollar pensamiento crítico. Y la verdad es que todo eso ya lo hacen las artes. O sea, la educación artística toda la vida ha desarrollado la creatividad, ha desarrollado el pensamiento crítico, la resolución de problemas. La necesidad de regresar un poco a las cuestiones más de intuición y menos de palabras codificadas, de abrir las posibilidades de diferentes respuestas, de permitir diferentes soluciones a un mismo problema. Eso es lo que las artes pueden integrar en la educación y que es vital. Más que hablar de artes, me refiero más a la cultura general, la cultura visual, la cultura auditiva y kinestésica, o como le quieras llamar. O sea, es todo el entorno, todo lo que tiene que ver con la estética en todos los sentidos. Yo creo que los alumnos en todas las edades necesitan salirse del lenguaje y tener otras herramientas para poder construir. Más o menos esa sería un poco la idea Claro, general. no, coincido perfectamente con lo que estás diciendo y ahora ah, te ubiqué en México porque mis preguntas siguientes están relacionadas a las declaraciones del gobierno mexicano hace 2 días, o sea, hoy estamos a 6 de agosto, hubo una conferencia de prensa hace 2 días durante la cual se anunció unas modificaciones en cuanto al año escolar 2020-2021. Y si no me equivoco, se están contratando canales de televisiones para utilizar estos canales de televisión como
medio, como herramienta para la enseñanza, ya que no se va a permitir en algunos sectores las clases presenciales. En este nuevo contexto, ¿cómo ves tú la importancia del arte? O sea, ¿sería que habría que adaptarse a un mundo diferente o definitivamente todas las propuestas en cuanto a cursos de arte o prácticas artísticas están excluidas de este nuevo modelo educativo? Sí, lamentablemente así es, o sea, todo lo que acabas de explicar sí es así, y de hecho no es nada más en algunos contextos, o sea, en todos los contextos se va a trabajar así. En las clases, en las escuelas particulares se va a trabajar de manera sincrónica a través de la computadora, ¿no? En clases así como nosotros, en video. Y en efecto, una de las cuestiones que me parecen más preocupantes es que en estas decisiones se está tratando de obtener menos cantidad de horas por la situación, porque es prácticamente imposible prestar atención a una televisión o a una computadora durante 8 horas diarias. Entonces, lo que se está sacrificando, como siempre, es la educación física y la educación artística. Sí se están eliminando horas de arte, de educación artística. En mi caso, ahora voy a entrar a trabajar en escuela particular y todavía no me dicen bien cómo va a quedar el horario, pero sí vamos, o sea, sí sé que hay menos horas para las prácticas artísticas. Sin embargo, al mismo tiempo, es una oportunidad de oro precisamente para trabajar con la parte visual, con la parte auditiva. Tendría que ser, de hecho, prioridad, ¿no? Si estamos transformando de una experiencia vivencial a una experiencia de medios de comunicación, creo que lo primero que tendríamos que preguntarnos es esa cuestión. ¿Qué va a pasar con la parte estética, con la parte visual? ¿Cómo me voy a conectar y qué va a implicar en el desarrollo del cerebro de cada alumno el estar en este formato? Eh, las artes de por sí tienen muy pocas horas dentro del currículo. Ahora tendrán menos. Y pues sí me parece muy preocupante y la parte de cooperar de manera presencial se elimina. Entonces, Sí, no, estamos... me parece fantástico tu optimismo diciendo que es una oportunidad. Es cierto, sí es una oportunidad para reflexionar sobre una nueva estética, definitivamente. No solamente lo que va a pasar en los trabajos de los estudiantes y de los docentes, sino cómo se puede recablear algunas redes cerebrales en los cerebros respectivos, ¿no? Ahora bien, si ese es cierto, lo que a mí me preocupa también es la falta de convivencia en la aula. ¿No? Sí. Si el arte abre estas puertas que permite a las personas de estructurarse, desarrollar un pensamiento crítico, con este nuevo modelo esperamos que es temporal educativo, se quita la parte de la humanidad del humano, cuando en realidad necesitamos en nuestras sociedades volver a poner la humanidad en el humano, ¿no? Entonces ahí veo como un poco una complicación y una paradoja y por el momento yo en lo personal no tengo respuesta, pero ¿has pensado un poco esta problemática y si habría que salir el arte de las escuelas o tener como un sistema educativo paralelo o qué podría ser unas vías, ¿no? Sí, mira, creo que esto digamos, tan atropellado, tan a lo espontáneo, ¿no? Un poco, y estas decisiones que han sido irse a lo práctico, han dejado de lado la discusión exactamente de la función real que tiene una escuela, que es finalmente la convivencia social. No importa qué contenido introduzcas durante años, eso no importa, lo que importa es cómo me formo yo, cómo me invento yo como ser humano frente a los otros, porque yo tengo un ser individual en casa y me educo de manera individual, como el individuo de la familia, pero cuando entro a una escuela, a un sistema escolar, tengo que entender las relaciones sociales a gran escala. Eh, desde hace tiempo, por lo menos aquí en México, han surgido propuestas alternativas
que están fuera del currículum de gobierno, que precisamente trabajan estas cuestiones, pero no dentro de la escuela. Se está trabajando el desarrollo humano desde el arte en diversos contextos. El problema es que la mayor parte de la población no tiene acceso a esto. Claro. Entonces, la discusión en la Secretaría de Educación Pública, que es la institución que define programas y que define todo esto, no tiene particularmente un programa en donde trabaje la parte de desarrollo social, de desarrollo humano, y pues, como siempre, la parte del área artística está, aunque se revisa y se revisa y se revisa, está siendo la parte minoritaria. Ahora, Que, sí. ahora, si tú mencionas el ministerio o la secretaria de Educación, entonces, ¿es posible de pensar o de imaginar un sistema educativo a dos niveles, nivel federal y nivel estatal? O sea, que el federal hace algo y lo estatal complementa con particularidades o con cosas que son particulares al mismo estado, donde podría entrar entonces aspectos culturales, porque definitivamente si no sabemos que las primeras víctimas son las artes, las humanidades y la educación física, y este nuevo sistema educativo definitivamente por fuerza va a eliminar todo eso. Entonces, ¿quién lo va a hacer? Y es cierto, en un país como México, que tiene 128 millones de habitantes, hay millones de personas, millones de niños que no tienen acceso a electricidad o que no, mucho menos tiene computadora o internet. Y no es porque hay un televisor en su casa que este televisor está en condiciones óptimas para seguir estos programas educativos. Entonces, la verdad, estoy totalmente desconcertado frente a esta situación. Sí. Y más bien considero justamente que, como tú lo dices, es una oportunidad para que los docentes se reinventan. Y tú, yo sé que tiene muchas ideas, tiene una imaginación un poco exuberante en el buen sentido de la palabra, así que seguro llegarás a cosas concretas. Pero sí, definitivamente, yo creo que el sistema educativo en México está en una encrucijada, ¿no? Sí, 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 sí. Y el sistema educativo, que es tal vez la base de otros muchos problemas que hay alrededor, pero ahorita que estabas mencionando esta cuestión de la reinvención del docente y todo esto, creo que el primer punto es encontrar, bueno, realizar o desarrollar vínculos o puntos de encuentro, porque es muy clara la división que existe entre la educación particular y la educación federal, es decir, la educación pública. El docente en general tiene un sueldo bastante castigado en México, incluso socialmente somos, pues como los que fracasamos, ¿no? Entonces, como fracasaste en algo, entonces por eso das clases. Esa es la concepción, ¿no? de la educación en México, de los educadores. Entonces, creo que la oportunidad tendría que ir dirigida hacia crear vínculos entre estos dos grupos que estamos tan separados y que tenemos condiciones tan distintas, pero en donde la mayoría se encuentra en condiciones de, de grupos de pobreza. O sea, son docentes que están trabajando con grupos de pobreza y con zonas rurales y con problemas, incluso como decías, no nada más en casa no tienen luz, también en las mismas escuelas de pronto no tienen piso, ¿no? O sea, están sobre la tierra y no tienen techo a veces. Entonces, la idea creo sería un poco vincular crear relaciones entre estos dos grupos tan dispares, porque tenemos que aprender qué está pasando en una y otra visión. Es bien distinto trabajar en colegios particulares que en colegios públicos. Incluso cuando hablamos de arte, por ejemplo, ¿no? Se habla mucho del material, porque, como te decía, mucho se trata de hacer manualidades, que es una confusión, ¿no? No tendrían que ser manualidades. Y las oportunidades que
tienen o pueden sentir que tienen estos grupos privilegiados, le dan un poquito más de valor a estas clases, pero a los otros grupos, ¿qué está pasando? Que es la mayoría. Las cuestiones como, por ejemplo, ¿cómo le voy a pedir a mi alumno que utilice pintura acrílica, ¿no? Si no tiene para comprarla, evidentemente. ¿Qué va a pasar? Que generalmente, bueno, hay por lo menos algo se rescata en el salón de clases, ¿no? Porque en el salón de clases puedes utilizar cualquier cosa y puedes desarrollar cualquier cosa. Me estoy desviando un poco, perdón. La idea sería No, crear te estás vínculos. hablando de los materiales, el acceso a los materiales, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. O sea, el acceso al material, yo pienso que no tendría que ser a fuerza un freno, ¿no? Pero sí lo es. O sea, sí se percibe así. ¿Por qué? Claro. Porque en el fondo el arte se está considerando como un taller de manualidades. Hay un libro muy interesante que escribió María Acaso, que así se llama, La educación artística no son manualidades. Claramente, en el sistema educativo mexicano sí lo son. Son talleres para que se repitan, se copien obras artísticas icónicas, casi siempre dirigidas a las dos dimensiones, al dibujo y a la pintura. Por ahí se avientan ciertas ideas de música, pero la verdad es que es mínimo. Y se están perdiendo las grandes oportunidades que tienen que ver con precisamente romper las barreras de las disciplinas, introducir procesos artísticos en todas las disciplinas, porque son procesos de pensamiento complejo que urgen para reinventar y para recrear un sistema educativo nuevo. Pero creo que lo primero que tenemos que hacer son comunidades docentes, comunidades de maestros, en donde podamos dialogar. O sea, creo que ese sería el primer paso. Bien, pero me parece un excelente punto de partida, definitivamente, ¿no? Pero entonces te refieres serían redes virtuales. Sí, sí. O sea, en realidad la mayoría de los educadores tienen acceso al Internet, la mayoría, ¿no? Ahorita, de hecho, están trabajando todos así. O sea, estamos tomando cursos, estamos desarrollando todos los programas de esa manera. Eh, entonces, creo que sería bien interesante por ahí iniciar estos grupos y sobre todo de docentes de diferentes contextos, porque somos multiculturales, multisociales. Entonces, sí, a través de las redes sociales, creo que ese sería un buen punto de partida, porque no podemos seguir haciendo simplemente lo que la Secretaría dicta, ¿no? O sea, es muy limitado y es muy limitante también, porque muchas veces tenemos que cumplir con cosas que no tienen mucho sentido, pero que nos toman muchísimo tiempo. Entonces, este tiempo que debemos estar dedicando a compartir con los alumnos, lo estamos dedicando a llenar formatos, ¿no? Burocráticos finalmente, a tomar cursos que no están relacionados con lo que hago dentro del aula. Claro, no, Entonces, me parece, bueno, te repito, me parece fantástico y yo creo que la clave, la palabra clave que usaste hace unos minutos es lo de la oportunidad, ¿no? Es una gran oportunidad. Estaría fantástico si tus colegas, si todo el mundo podríamos pensar de la misma manera, ¿no? Ahora, quisiera regresar un momento si nos puede dar brevemente una de tus experiencias más importantes que has vivido como docente en un salón de clase con procesos creativos en relación a las artes. ay, híjole, es que hay muchísimas. Una de las cosas que más me gusta trabajar es unir distintas sensaciones en un espacio y ver qué sale con esas sensaciones. Por ejemplo, hubo una clase que trabajábamos con tinta china y estábamos, bueno, lo que hice fue iniciar con un video del sumi, no sé cómo se diga en otro idioma, pero es esta técnica japonesa en donde el hacer la tinta que viene en barra y que necesitas ponerle agua y necesitas hacer
todo un proceso muy largo, muy lento de crear tinta, de ir haciéndola poco a poco. Se supone que te tiene que guiar hacia una reflexión y hacia un proceso de meditación para que al final el trazo sea el momento más corto, ¿no? Pues el trazo tiene que ser 3 trazos y con eso tendría que quedar una obra. Y fue muy curioso porque en esa clase tenía yo un grupo era preparatoria, más o menos de 16 años, eran niños de 16 años. Y hicimos este ejercicio, pero además pues añadimos ruidos de fondo, o sea, eran sonidos de diferentes instrumentos, no era nada más, no era una canción, no era música. Y la verdad es que lo que menos me impactó fueron los resultados en la hoja de papel, sino las reacciones. Hubo un niño que lloró, estaba haciendo la tinta y en el momento que levantan la mirada para ponerle el pincel en la hoja, tenía los ojos llenos de lágrimas. Y fue muy curioso porque resulta ser que es un niño huérfano de padre japonés, o sea, su papá era japonés. Y de ahí se creó una dinámica entre todos, o sea, lo que hicieron fue todos sentarse alrededor y hablar, y todos acabaron hablando de sus padres, ¿no? Pero ni siquiera fue un plan, o sea, fue algo fue muy emotivo, o sea, ese lo recuerdo, ese es un recuerdo muy emotivo, pero acabamos de ahí derivando hacia una historia, ¿no? Hicimos historias con tinta china, pero eso no estaba planeado. Claro. Y creo que eso es lo que es maravilloso del arte, ¿no? Que yo puedo planear una cosa, pero va a resultar en otra. Sí, es como como rescatar la espontaneidad, ¿no? Así es. Del instante, vivir en el instante presente y pues, participar a un proceso de autoestructuración, nos estructuramos todos, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que siento que muchas veces el lenguaje, nuestro lenguaje es muy limitado para hablar de ciertas cosas. Incluso no podemos procesar que lo sabemos hasta que desarrollamos algo, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que en mi experiencia he vivido yo desde la educación artística, que se estructuran ideas que ellos tenían en algún lugar, pero no lo tenían consciente, Claro. o que no podían definir en palabras. Sí, pues sí, definitivamente es un proceso de concientización, ¿verdad? Nos Así es. concientizamos poco a poco y proceso de autoconocimiento de cierta forma, ¿no? Así es. Que realmente es indispensable en los procesos educativos, ¿no? Desarrollar el pensamiento crítico, pero no puedes desarrollar un pensamiento crítico si no hay un mínimo de autoconocimiento, ¿no? Exactamente. Y creo que las artes, perdón, en la educación básica, o sea, desde el preescolar hasta la preparatoria, lo más importante es inventarte a ti mismo, ¿no? Te tienes que crear, tienes que hacer de ti una persona con determinadas características. Y como dices tú, si no haces esa introspección, entonces ¿hacia dónde te diriges y cómo inventas el mundo? Claro. Pero son muy pocos y muy limitados estos espacios. Por eso hay que inventar, como bien dices, ver este momento como una serie de oportunidades para inventar espacios, para abrir espacios. Y efectivamente, estoy de acuerdo contigo, una idea es generar redes dentro de la misma profesión, pero redes transversales, ¿verdad? Así es. Está fantástico esta idea. Bueno, Jimena, te agradezco tu tiempo. Yo propongo que nos volvemos a ver dentro de un mes para a ver cómo ha evolucionado la situación y ver si has generado nuevas ideas, que estamos siempre interesados a conocer tus ideas, ¿no? Claro que sí.
Por ahí Entonces, tengo un proyectito que después te compartiré porque todavía no está arriba de la red, pero ya ahí va. Y que tiene que ver con esto que estamos platicando. súper, no dudo que va a ser bueno, porque siempre lo que me gusta contigo es que siempre vienes con cosas nuevas, así que Sí. necesitamos No cosas me puedo nuevas. quedar quieta, sí. Está súper bien, mejor así. Bueno, Jimena, muchísimas gracias y Gracias a ti. nos hablamos pronto. Perfecto, estamos en contacto. Muchas gracias a ti. De nada.